Tu mujer sabe más de acciones que tu broker. Tu marido sabe más de acciones que tu broker. Tu madre que nunca ha abierto una aplicación de inversión en su vida, que no sabe lo que es un ratio precio-beneficio y que probablemente piensa que Wall Street es literalmente una calle en Nueva York, sabe más de acciones que tu broker. Y sé que eso suena como una provocación, como una de esas frases exageradas diseñadas para llamar la atención. Así que voy a contarte una historia real, una historia que ocurrió de verdad, protagonizada por el gestor de fondos más exitoso de la historia moderna, y que destruye en aproximadamente 2 minutos la idea entera de que necesitas ser un experto financiero para invertir mejor que los expertos financieros. Peter Lynch gestionó el fondo Magellan de Fidelity durante 13 años. En ese tiempo, convirtió cada dólar que le confiaron en $28. Batió al mercado durante más de una década de manera consistente, un logro que la teoría financiera académica dice que es prácticamente imposible. Y lo hizo, en gran medida, siguiendo un proceso de investigación que cualquier persona con ojos y sentido común puede replicar. Un día, Lynch visitó una tienda de Dunkin' Donuts, no para estudiar sus proyecciones de crecimiento, para tomarse un café. Y el café era bueno, el local estaba lleno, la operación era eficiente, el producto era consistente y la gente volvía. Eso fue suficiente para que Lynch empezara a investigar la empresa. Compró acciones. Y esas acciones multiplicaron su valor muchas veces. Su mujer un día le dijo que las medias que vendía Hanes eran superiores a cualquier otra cosa disponible en el mercado, que todas sus amigas opinaban lo mismo, que el producto tenía algo que hacía que las mujeres volvieran a comprarlo. Lynch fue al supermercado, observó cómo la gente compraba, habló con dependientes, confirmó lo que su mujer le había dicho, compró acciones de Hanes. Y esas acciones también multiplicaron su valor muchas veces. Lynch tiene un nombre para estas inversiones que se multiplican por 10 o más. Las llama 10 baggers. Y la tesis central del libro más importante que escribió, Un paso por delante de Wall Street, es que los inversores individuales, las personas normales sin formación financiera especializada, tienen una capacidad natural de encontrar 10 baggers que los profesionales de Wall Street no solo no tienen, sino que estructuralmente no pueden tener. Y eso, si lo entiendes de verdad, cambia completamente la conversación sobre quién tiene ventaja en los mercados financieros. Vamos a hablar del enemigo, porque hay un enemigo en esta historia y no es el mercado, no es la volatilidad, no es la inflación ni los tipos de interés ni ninguna de las fuerzas macroeconómicas que los analistas financieros usan para justificar por qué no han anticipado lo que debería haber sido obvio. El enemigo es el institucional, el fondo de inversión, el gestor profesional rodeado de pantallas y modelos de valoración y conferencias con el equipo directivo de las empresas que analiza. Y voy a explicarte por qué ese perfil que el mundo financiero presenta como la máxima expresión de la sofisticación inversora, tiene unas limitaciones estructurales que lo hacen fundamentalmente inferior al inversor individual con buen sentido común. Los fondos de inversión institucionales no pueden comprar empresas pequeñas, no porque no quieran, porque no pueden. Un fondo que gestiona 10.000 millones de euros no puede asignar capital de manera significativa a una empresa que capitaliza 100 millones. Si compra el 5% de esa empresa, ha invertido 5 millones. Para un fondo de ese tamaño, esa posición es irrelevante, aunque la empresa se multiplique por 20. El impacto en el rendimiento total del fondo es estadísticamente insignificante, lo cual significa que los fondos institucionales solo pueden jugar en el universo de empresas grandes. Las que ya han crecido, las que ya han pasado de ser la tienda de donuts que estaba especialmente buena a ser la cadena de 5.000 locales que aparece en todos los índices. En el momento en que un fondo institucional puede comprar una acción de manera significativa, la mayor parte del crecimiento extraordinario ya ha ocurrido. Pero tú puedes comprar esa tienda de donuts cuando todavía es pequeña, cuando todavía es esa empresa que nadie cubre en los grandes bancos de inversión porque es demasiado pequeña para que les importe. Cuando el precio todavía no refleja el potencial que cualquier persona que haya entrado en esa tienda un martes por la tarde puede ver con sus propios ojos. Y hay más. Los fondos institucionales tienen reglas absurdas, en muchos casos diseñadas no para maximizar el rendimiento, sino para minimizar el riesgo reputacional del gestor. No puedes comprar empresas por debajo de cierta capitalización, no puedes concentrar demasiado la cartera en un sector,
No puedes mantener posiciones que el comité de riesgo considere demasiado volátiles, aunque estés convencido de que la empresa es extraordinaria. No puedes, en definitiva, actuar según tu mejor criterio si ese criterio entra en conflicto con el consenso institucional. Lynch tiene una imagen para describir el comportamiento de los fondos institucionales que me parece perfecta. Los llama ovejas. Se mueven en manada. Compran lo que otros fondos compran porque si todos se equivocan juntos, nadie parece especialmente incompetente. La carrera profesional de un gestor institucional se destruye no por obtener rendimientos mediocres, sino por obtener rendimientos radicalmente distintos al benchmark. Mejor quedarse en la media que arriesgarse a parecer el único idiota de la sala. Tú no tienes ninguna de esas limitaciones. Puedes comprar lo que quieras, cuando quieras, en las cantidades que tu situación personal permita. Puedes concentrarte en lo que realmente entiendes. Puedes mantener una posición durante 10 años y tu tesis sigue siendo válida sin que ningún comité te pida explicaciones. Puedes actuar sobre información que has obtenido simplemente viviendo tu vida, observando el mundo a tu alrededor, usando productos y visitando tiendas y hablando con personas. Esa es tu ventaja injusta y es real, pero tienes que saber cómo usarla. Aquí llegamos al corazón del método de Lynch y es contraintuitivo porque va en dirección opuesta a casi todo lo que la industria financiera presenta como sofisticación inversora. Invierte en lo que conoces. Suena simple, casi demasiado simple. Y entonces el cerebro entrenado para creer que las cosas valiosas son complicadas lo descarta antes de tomárselo en serio. Pero Lynch lo dice literalmente. Si no puedes explicar el negocio de una empresa a un niño de 10 años en menos de 2 minutos, no compres esa acción. No porque la empresa sea mala necesariamente, sino porque si no entiendes cómo gana dinero, no vas a saber cuándo tu tesis es correcta, cuándo es incorrecta o cuándo las condiciones que hacían atractiva la inversión han cambiado. Hay una trampa específica en la que caen constantemente los inversores individuales cuando intentan parecer sofisticados. Compran acciones de biotecnología porque alguien dijo en un foro que tienen una molécula prometedora. Compran empresas de semiconductores porque leyeron que la inteligencia artificial va a transformarlo todo. Compran compañías energéticas porque alguien en Twitter tiene una tesis sobre el precio del litio que sonaba convincente, y no entienden nada de lo que han comprado. No tienen manera de evaluar si la molécula es tan prometedora como dicen. No pueden juzgar si la ventaja competitiva en semiconductores es sostenible o si un competidor puede replicarla. No saben qué variables determinarán el precio del litio en los próximos 5 años. Lo que están haciendo no es invertir, es apostar. Y apostar en juegos que no entienden es la manera más eficiente de perder dinero que he encontrado. Lynch propone algo completamente diferente. En lugar de buscar los sectores de alto crecimiento que todos están mirando, busca las empresas aburridas en industrias que a nadie le importa. Tiene una categoría que llama los intocables, y cuando la escuchas por primera vez provoca una sonrisa porque es exactamente lo opuesto de lo que cualquier analista de Wall Street te recomendaría mirar. Empresas de recogida de basura, funerarias, fabricantes de tapones de botella, empresas de limpieza industrial, negocios tan aburridos, tan poco glamurosos, tan alejados de cualquier narrativa emocionante sobre el futuro de la tecnología o la transformación de alguna industria, que los analistas institucionales directamente no los miran. Y precisamente por eso pueden ser extraordinariamente rentables como inversiones. Cuando una empresa opera en una industria que nadie quiere cubrir, que no genera titulares, que no aparece en las portadas de las revistas de negocios, su precio tiende a reflejar ese desinterés. Y si esa empresa además tiene un negocio sólido, márgenes decentes, poca deuda y una posición competitiva que no va a ser atacada mañana por una startup de Silicon Valley, tienes exactamente la combinación que Lynch busca. Una empresa que el mercado no valora correctamente porque el mercado no está prestando atención. La empresa de recogida de basura no va a desaparecer. La demanda de sus servicios no va a caer cuando llegue la próxima crisis tecnológica. Su negocio no es emocionante, pero es predecible. Y la predictibilidad en inversión vale mucho más de lo que la mayoría de la gente reconoce, pero hay una pieza más en este rompecabezas, la más difícil de todas. La que Lynch identificó correctamente como el factor que determina si el inversor individual puede aprovechar realmente las ventajas que hemos descrito o si las desperdicia en el momento más crítico.
Lynch dice que el órgano más importante para invertir no es el cerebro, es el estómago. Puedes hacer todo lo demás bien. Puedes haber identificado una empresa extraordinaria antes de que nadie la cubra. Puedes haber entendido perfectamente su negocio. Puedes haber comprado a un precio razonable con una tesis sólida. Y entonces el mercado cae un 30%. No porque tu empresa haya cambiado. No porque tu tesis sea incorrecta, sino porque hay miedo en el mercado, o una crisis macroeconómica, o una guerra, o una pandemia, o alguno de los eventos inesperados que el mundo produce con una regularidad que debería habernos enseñado ya a anticipar que ocurrirán, aunque no podamos predecir cuándo ni cómo. Y en ese momento, todo el análisis que hiciste deja de importar emocionalmente. Lo que importa emocionalmente es que estás viendo cómo el dinero que invertiste se reduce en una pantalla, cada día. Y hay voces por todas partes diciéndote que esta vez es diferente, que esta vez el mercado no se va a recuperar, que esta vez la situación es demasiado grave. Y el instinto más poderoso que tienes, el instinto de supervivencia que durante millones de años de evolución ha servido para protegerte del peligro, te grita que salgas, que vendas, que conviertas esas pérdidas en papel en algo real antes de que empeore. Y si obedeces ese instinto, pierdes, no porque hayas tomado una mala decisión inicial, sino porque tomaste una buena decisión y luego la destruiste en el momento en que más importaba mantenerla. Lynch documentó algo que debería figurar en cualquier conversación seria sobre inversión. El mercado americano, medido por sus índices principales, ha caído más de un 10% en más de la mitad de las décadas del siglo XX. Ha tenido crisis que parecían el fin del mundo financiero tal como lo conocemos. El crash del 87, el pinchazo de las .com, la crisis financiera del 2008, la pandemia del 2020. Cada una de esas crisis, mientras ocurría, generó narrativas convincentes sobre por qué esta vez era diferente, por qué los fundamentos del sistema habían cambiado de manera permanente, por qué la recuperación no era segura. Y el mercado se recuperó, siempre, y superó sus máximos anteriores, siempre. Y las personas que aguantaron, que tuvieron el estómago suficiente para no bajarse del tren mientras parecía que se estrellaba, terminaron en una posición mejor que antes de la crisis. Las personas que vendieron por miedo cristalizaron sus pérdidas, se perdieron la recuperación, y en muchos casos volvieron a comprar cerca de los máximos siguientes, completando el ciclo más doloroso y más común de la inversión individual. Vender en mínimos y comprar en máximos. Exactamente lo contrario de lo que funciona. El estómago, la capacidad de aguantar la incomodidad de ver cómo una posición cae sabiendo que tu análisis sigue siendo correcto, es la habilidad más valiosa y más escasa en la inversión. Y no se desarrolla leyendo sobre mercados. Se desarrolla entendiendo tan profundamente el negocio en el que has invertido que una caída del precio no te genera dudas sobre la calidad de la empresa, solo sobre el estado de ánimo temporal del mercado. Y eso nos devuelve al punto de partida, a por qué Lynch compraba lo que compraba y cómo lo compraba. Porque cuando entiendes el negocio desde dentro, cuando has estado en esa tienda, cuando has usado ese producto, cuando puedes explicarle a tu hijo por qué esa empresa tiene clientes que vuelven y por qué sus competidores lo tienen difícil para replicar lo que hace, entonces una caída del 30% no es una señal de salida, es una oportunidad para comprar más barato, algo que ya sabías que era bueno. Y eso termina siendo la diferencia entre el inversor que usa su ventaja real y el que la desperdicia. Así que termino con lo que me parece el ejercicio de investigación más valioso y más accesible que existe para cualquier persona que quiera empezar a pensar en acciones de la manera en que Lynch piensa. Mira a tu alrededor, no a las pantallas, a tu alrededor. ¿Qué producto usas todos los días y te resulta tan bueno que no entiendes por qué no lo usa todo el mundo? ¿Qué tienda ves siempre con cola? ¿Qué servicio recomiendas a tus amigos sin que nadie te lo haya pedido? ¿Qué negocio en tu barrio ha pasado de estar vacío a estar siempre lleno en los últimos 12 meses? Esas observaciones, que el mundo financiero descarta como anécdotas sin valor analítico, son exactamente el punto de partida del proceso que Lynch usó para construir el rendimiento más consistente de la historia de los fondos de inversión modernos. No necesitas un Bloomberg terminal, no necesitas un máster en finanzas, no necesitas entender la diferencia entre un derivado exótico y otro, necesitas prestar atención al mundo que ya estás viviendo y tomar en serio la información que ese mundo te está dando gratis todos los días. Así que dime en los comentarios qué ves, qué marca, qué tienda, qué servicio llevas tiempo observando que está lleno de gente, que crece cuando otros negocios similares no crecen, que tiene algo que los hacen difícilmente reemplazables.
Hagamos aquí abajo el análisis de campo que los analistas de Wall Street son demasiado importantes para hacer, porque resulta que las mejores inversiones no están en las pantallas.